En el encuentro de hoy vamos a tratar el tema constitucional, la Constitución Nacional Argentina. La Constitución Nacional es aquella carta magna, la ley suprema de la nación, la ley por la cual se consagra la creación de un Estado de Derecho. Nuestra Constitución Nacional está estructurada de la siguiente manera, con una primera parte donde se esboza un preámbulo a modo de introducción o prólogo, en donde se configuran los fines teleológicos con los que fueron creados los elementos de la Constitución Nacional. En su primera parte, con declaraciones, derechos y garantías, desde el mismo 1953 en que fue sancionada, una segunda parte donde esbozan nuevos derechos y garantías que fue consagrado a través de la reforma de 1994, y una segunda parte en donde se establecen las facultades y las designaciones de las autoridades de la nación, entre ellas dividiendo el gobierno federal o nacional, compuesto por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y los gobiernos provinciales, cada uno con su autonomía. La Constitución Nacional, como sabemos, fue creada el 1 de mayo de 1953, donde todos los representantes de los territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con excepción de Buenos Aires, decidieron crear el Estado argentino, siempre bajo un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. ¿Qué significa representativo? Que el poder reside en el pueblo y este gobierna por medio de sus representantes. Republicano, porque la cosa es de todos, y federal, porque cada una de las provincias mantiene su autonomía y todos los derechos que no son explícitamente entregados a la nación son reservadas por las provincias. Por lo tanto, la Constitución es la ley fundamental, como les dije, es la carta magna, es la suprema, es la norma que está por encima de todos y por la cual se hace la base del Estado de Derecho, donde las demás leyes son consideradas inferiores y deben subordinarse a ella. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 22, en el 75, inciso 22, está consagrado que tienen el estatus de reglambre constitucional determinados tratados en materia de derechos humanos que son específicamente esbozados dentro de la ley. Esto hace que la Constitución, junto con estos tratados internacionales, tengan la máxima jerarquía dentro del Estado Nacional. Por otra parte, para ir desmenuzando cada uno de los elementos de la Constitución que se esbozan su contenido, como les dije, en primer lugar está el preámbulo, donde se esbozan los fines teleológicos de este Estado federal. Cuáles son los fines, cuáles son los propósitos, en cumplimiento de qué pacto fue generado, hacia dónde va dirigido, y siempre invocando también la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Este preámbulo asegura la legitimidad de la Constitución, sintetiza toda la lucha histórica por la cual se procedió para poder llegar a la sanción de la Constitución Nacional. Como les había dicho, en el artículo 1 ya de la Constitución Nacional se declara que la forma de gobierno que adopta el Estado argentino es la forma representativa, republicana y federal. Para describir la primera parte, que no tiene título, simplemente está como declaraciones, derechos y garantías, se esboza en primer término la forma de gobierno, la religión que es sostenida por el gobierno, que es la religión católica, no adopta la religión católica como sí es en otros estados, en donde al adoptar la religión católica la tiene como única religión. Acá simplemente se sostiene la religión católica. Establece la residencia de las autoridades nacionales, que deben ser en el Distrito Federal, que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Establece cómo se conforma el erario público, las autonomías provinciales, le da regambre institucional, las facultades del gobierno federal, los derechos civiles y sociales,
los derechos de los extranjeros, el estado de sitio, la reforma y la supremacía constitucional. En la segunda parte, como nuevos derechos y garantías, se trata de garantizar el orden constitucional y democrático, el ejercicio de los derechos electorales, políticos activos, el derecho de iniciativa y consulta popular, el derecho a un ambiente sano, derechos de consumidor y regulación de la acción de amparo, habeas corpus y habeas data. Todos estos fueron incorporados a través de la reforma de 1994, que se hizo como un paquete cerrado con números clausus, en donde la mayor importancia que tiene es el artículo 14 bis, donde están los derechos laborales de los trabajadores. En la segunda parte se titula Autoridades de la Nación y se divide en dos títulos, en un primero de gobierno federal y el otro, el segundo, gobiernos de provincia. Como sabemos, estamos dentro de una doble instancia, en donde la provincia tiene su autonomía, tiene su propia soberanía, reservándose para sí todos aquellos derechos que no fueron determinados expresamente para ser delegados a la nación. Por lo tanto, conviven entre el gobierno de la provincia y el gobierno federal autoridades máximas. Dentro del gobierno de provincia también tenemos la división de poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dentro del judicial tenemos como suprema autoridad el Superior Tribunal de Justicia. Dentro del poder ejecutivo tenemos al gobernador y dentro del poder legislativo tenemos la Cámara de Representantes. En cambio, dentro del gobierno federal tenemos al presidente de la nación como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, encargado de lo que es la totalidad de la administración de los fondos de la nación. Tenemos también dentro del Poder Judicial como autoridad suprema la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dentro del Poder Legislativo el Congreso Bicameral, que está compuesta por una Cámara de Diputados que representan a los habitantes, cada 33.000 habitantes un diputado, y la Cámara de Senadores que representan a las provincias, tres senadores por provincia. Así también en un tercer título tenemos a los gobiernos de provincia, discriminados exactamente en cuáles son sus funciones. En una parte muy importante que ahora está totalmente debatido, son las disposiciones transitorias, que en total son 17, y la principal es proclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Es un tema paradójico, histórico, que llevó incluso a la guerra del 82. Por lo tanto, por ahí para hacer un resumen, podemos esbozar una pirámide jurídica, la pirámide de Kelsen, en donde se establece la supremacía de la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22. Otros tratados internacionales y leyes nacionales que no se contradigan ni se contrapongan a los principios constitucionales. Luego las constituciones provinciales y las leyes provinciales, que también deben estar por debajo de la Constitución y aquellos tratados internacionales y leyes nacionales. Y luego tenemos las ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, que nuevamente no tienen que estar en contra o en disposiciones contrarias con la Constitución, tratados internacionales, leyes nacionales y disposiciones provinciales. Para resumir, como les había dicho, la Constitución es aquella carta de presentación de un Estado de Derecho por la cual la Argentina se autoproclama soberana, libre e independiente desde 1953.